Bienvenidos alumnos de quinto año para la que será la primera clase teórica de matemática de esta última unidad, de la unidad número 4. El tema que vamos a ver hoy es la definición de logaritmación. Recordemos que toda la unidad va a girar en torno a esta operación nueva que vamos a estar aprendiendo, que es la operación de la logaritmación. Más adelante veremos ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas que claramente se van a resolver con estos conceptos que vamos a estar viendo a continuación. Como todas las clases, vamos a comenzar con una oración. Los invito a que nos pongamos en presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que vayamos a la página 154 del devocionario para rezar juntos la oración de Santo Tomás de Aquino antes de estudiar. Y dice: oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y gracia para expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. También le vamos a rezar a la Virgen María, nuestra Madre, y le vamos a decir: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. San José de Carasanz, ruega por nosotros. Amén. Bien, cuando arrancamos esta unidad hicimos una experiencia que tenía que ver con la obtención de un resultado por aproximaciones sucesivas. Básicamente lo que nosotros le habíamos planteado, o lo que yo les había planteado para esta primera parte de esta unidad, para la introducción, era que intentaran averiguar ustedes a qué número tenía que elevar yo el valor 3 para que el resultado me diera 17. Habíamos hecho dos ejemplos. Uno, a qué número tenía que elevar yo el valor 2 para que el resultado me diera 14. Y el otro era a qué número tenía que elevar el valor 3 para que el resultado me diera 17. Ustedes hicieron esa experiencia, me entregaron los cuadros, como siempre digo, algunos tuvieron un poquito mejor que otros, algunos cumplieron mejor las consignas que otros, pero en general la gran mayoría de ustedes ha entregado esa primera experiencia. Y la conclusión que nosotros sacamos en general es que realizar ese procedimiento por aproximaciones sucesivas, si bien puede llegar a ser válido cuando nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, pero no es lo más práctico. Tuvieron que invertir mucho tiempo. Los resultados que ustedes obtuvieron tampoco fueron todo lo preciso que por ahí quisiéramos, aunque fueron bastante precisos. Con un truncamiento, con un redondeo, nosotros llegamos a las aproximaciones bastante simples. Eh, También dijimos de que solamente íbamos a estar encontrando un resultado solamente con 4 dígitos decimales. Algunos cortaron antes, pero la idea es que llegaron hasta el cuarto dígito decimal. Lo cierto es que ese procedimiento, si bien es válido, es muy poco práctico. Entonces, vamos a ver que para resolver ese tipo de preguntas, a qué número tengo que elevar un determinado valor de base para que el resultado sea tal, lo vamos a estar resolviendo con una operación que se denomina logaritmación. La logaritmación queda definida a partir de la potenciación, pero sin ser la operación inversa. ¿Cómo se define un logaritmo? La definición de logaritmo es esta que nosotros tenemos aquí. Esto se lee, chicos: el logaritmo en base b de un argumento a es igual al resultado c, que se denomina logaritmo. ¿Sí? Como vemos, la operación tiene tres números: la base del logaritmo, el argumento y el resultado, que se llama logaritmo.
En nuestro ejemplo particular, cuando nosotros decíamos a qué número tengo que elevar 3 para que el resultado sea 17, bueno, la base del logaritmo pasará a ser la base de la potenciación, que es 3, el argumento vale 17, ¿sí? Que sería el resultado de la potenciación. Fíjense que este resultado es válido si y solo si la base b elevado a este valor c me da como resultado el argumento b. Es decir, que el resultado del logaritmo es el número al cual yo tengo que estar elevando la base b para que el resultado me dé el argumento a, que es lo que tenemos aquí al lado de la flechita de sí y solo sí. El logaritmo en base b de un argumento a es igual a c, si y solo si b elevado a la c es igual a a. La base elevado al logaritmo c tiene que ser igual a a. En términos simples, el logaritmo es el número al cual debo elevar la base para que el resultado sea el argumento a. En el ejemplo de la experiencia, usted debía obtener el número al cual hay que elevar el valor 3 para que el resultado sea 17. ¿Cómo expresamos? Como dijimos, logaritmo en base 3 del valor 17 y ahí está el resultado que ustedes tenían que obtener. 2.57890193. Yo le había pedido hasta el cuarto decimal, tenían que llegar hasta ese valor 9. 2.5789. Esto es cierto ya que si a 3 lo elevo a la 2,57890193 les da exactamente 17. Los invito a que tomen su calculadora y hagan esa operación que está allí. ¿Sí? Esta operación de la logaritmación queda definida a partir de la potenciación, como podemos ver acá en la definición, pero no es la operación inversa. La operación inversa de la potenciación es la radicación. Lo que yo generalmente despejo hacia el otro lado de una igualdad es la potencia, la paso al otro lado como una raíz. En este caso lo que nosotros pasamos hacia el otro lado sería la base del logaritmo que pasa a ser base de la potencia al otro lado de la igualdad. Correcto. Bien, propiedades de la logaritmación. La operación de la logaritmación tiene algunas propiedades que le son intrínsecas, que son propias, valga la redundancia, de esta operación y que son distintas a todas las propiedades que nosotros habíamos visto. La logaritmación no es distributiva ni respecto de la suma, ni de la resta, ni de la multiplicación, ni de la división, ni de la potenciación. Tiene propiedades que le son totalmente intrínsecas. Son estas 7, ¿sí?, que están acá resumidas en un cuadrito. Este cuadrito hay que aprendérselo como el Padre Nuestro porque es lo que nosotros vamos a necesitar para poder resolver la ejercitación, ya sea con ejercicios combinados con logaritmos o eventualmente más adelante ecuaciones logarítmicas, ¿correcto? Bueno, la regla de base es la que ya vimos, el logaritmo en base b de un argumento a es igual a n, c lo habíamos llamado, si y solo si la base elevado al logaritmo es igual al argumento. La primera propiedad se llama logaritmo de la unidad. Algo que me olvidé de decir es que la base b tiene que ser sí o sí un número positivo y tiene que ser sí o sí distinto de la unidad, distinto de 1. ¿Sí? Porque 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1 siempre. Es difícil que yo pueda solucionar el logaritmo en base 1 de cualquier otro número que no sea la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la base es positiva y distinta de 1. El logaritmo de la unidad eh, nos dice que el logaritmo, sea cual fuere el valor de base, si el argumento vale 1, ese resultado es 0. ¿Por qué? Porque cualquier valor de base elevado a la 0 me tiene que dar 1. Entonces, el logaritmo de la unidad es siempre 0. De igual manera, el logaritmo de la base es siempre 1. ¿A qué número tengo que elevar yo la base b para que el resultado sea b? Y lo tengo que elevar a la 1. b a la 1 me da b. Cuando el argumento es igual a la base, el resultado de la logaritmación es 1. Las dos que siguen podrían llamarse las propiedades de la potenciación, las propiedades distributivas de la logaritmación.
que es rara, es distinta, ¿sí? El logaritmo de un producto, si yo en el argumento tengo el producto de dos valores, a por c, esto se transforma en la suma de los logaritmos de igual base de cada uno de los factores. Entonces, el logaritmo en base b de a por c es igual a la suma de los logaritmos, logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Fíjense que este producto se transforma en una suma. Yo no puedo distribuir el logaritmo en base b respecto de a y de c, pero sí lo puedo distribuir si transformo ese producto en una suma, ¿sí? Lo que nosotros generalmente haríamos aplicar la propiedad distributiva acá, así y así, bueno, esto se transforma en realidad en una suma. Cambio la operación de multiplicación por una suma. De igual manera, el logaritmo del cociente, ¿sí? El logaritmo en base b de un cociente, de una división de a dividido c, se transforma en una resta, ¿sí? En la resta de los logaritmos. Logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de c. El cociente pasa a ser una resta. Este cociente que yo tengo aquí pasa a ser una resta aquí. Las dos propiedades que siguen son muy interesantes para nosotros para la resolución de ecuaciones exponenciales, que son aquellas ecuaciones donde la incógnita está en el exponente. El logaritmo en base b de una potencia a elevado a la n es igual que si este exponente n lo bajo adelante como el factor, ¿sí? Entonces, este exponente n lo puedo bajar adelante como si fuera el factor y me va a quedar n por el logaritmo en base b de a. De igual manera, la raíz, que recuerden que cualquier radicación puede ser expresada como una potencia de exponente fraccionario, es decir, a elevado a la 1 sobre n. Bueno, ese 1 sobre n lo bajo adelante. El logaritmo en base b de la raíz enésima de a, la raíz enésima la puedo bajar adelante como 1 sobre el índice n por el logaritmo en base b de la base del radicando a. Esta propiedad de cambio de base es muy interesante para poder resolver sobre todo en su calculadora. Aquellos que tengan calculadoras, que son la inmensa mayoría, no las de la última generación, sino las anteriores, las que tienen el display con dos líneas. El cambio de base sirve para solucionar, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 17. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 3 de 17, si nosotros vamos a la calculadora, no tienen logaritmo en base 3, sino que tienen solamente dos teclitas de logaritmo. Una que dice solamente log, cuando no tiene base, asumimos que la base es 10, se llama logaritmo decimal, y al lado de la tecla log tienen otra que dice ln. Ese ln es el logaritmo natural. El logaritmo natural es un logaritmo cuya base es un número irracional e, el número de Neper, logaritmo neperiano también se suele llamar, que es un número con infinita cantidad de dígitos decimales, vale 2,71828, 1828 y después sigue la serie cambiando después. No hay una periodicidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular en mi calculadora el logaritmo en base 3 de 17, no lo voy a poder hacer, salvo que apliquemos esta propiedad de base. A mí me molesta que la base b valga 3. Necesito que valga otra cosa. Por ejemplo, 10. Entonces, ¿qué voy a poner? Logaritmo en base 10. Acuérdense que no aparece la base. Del mismo argumento a. Y para que la expresión no varíe, sería logaritmo en base 10 de la base anterior. Si yo quiero hacer el logaritmo en base 3 de 17, pondré logaritmo de 17 dividido logaritmo de la base anterior que vale 3. Si ustedes hacen eso en su calculadora, logaritmo de 17 dividido logaritmo de la base anterior 3, les da los 2,5789, 0,1923 que habíamos visto en la filmina anterior. Estas propiedades de la logaritmación hay que sabérselas como el Padre Nuestro, muchachos. ¿Sí?
Bien, algunos ejemplos, simplemente dos ejercicios combinados de la logaritmación con logaritmación. Estos ejercicios serán, eh, en el primero que tenemos es el logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 2 más el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Sí? Acomodamos un poquito. Fíjense que la raíz quinta yo lo puedo expresar como el exponente un quinto. Esto es lo que les decía yo antes. Logaritmo en base 2 de 2 a la un quinto más. El logaritmo en base 2 de 8 lo resolvemos directamente. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que el resultado me dé 8? Es 3. Y el logaritmo base 2 de un cuarto, bueno, lo que voy a hacer un cuarto es expresarlo como una potencia de 2. ¿A qué número tengo que elevar 2 para que nos dé un cuarto? Bueno, el 4 es 2 al cuadrado. Como está en el denominador, mi exponente tiene que ser negativo. Sería 2 a la menos 2. Entonces, en este segundo paso, lo que hacemos es bajar los exponentes como factores. Un quinto por el logaritmo en base de 2, más 3, más el menos 2 lo bajo como factor, logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo de la base dijimos que vale 1, por lo tanto, este logaritmo en base 2 de 2 y el que está al principio, los dos van a valer 1. Un quinto por 1 es un quinto, más 3 menos 2 por 1 es menos 2. Un quinto más 3 menos 2 termina valiendo 6 quintos. En el segundo tenemos el logaritmo de 1 más el logaritmo de e más el logaritmo de e al cubo más el logaritmo natural de la raíz cúbica de e más el logaritmo natural de 1 sobre e y resolvemos. El logaritmo de 1, logaritmo de la unidad, sabemos que da siempre 0. El logaritmo natural de e es el logaritmo de la base, vale 1. El logaritmo natural de e al cubo bajo el 3 por el logaritmo natural de e. Este logaritmo natural de e sabemos que vale 1. La raíz cúbica la saco adelante como un tercio el logaritmo natural de e, y 1 sobre e es lo mismo que e a la menos 1, que después lo voy a poder estar bajando. Entonces me va a quedar 0 más 1 más 3 más un tercio, y este último término vale menos 1. El más 1 con el menos 1 se me va, 3 más un tercio vale 10 tercios. Y eso es todo por la primera clase que nosotros tenemos. Bien cortita, bien simple. Lo único que les voy a pedir es que me resuelvan estos dos ejercicios que nosotros tenemos, dos o tres ejercicios que les voy a poner en el enunciado y que me los manden y que los suban al Drive de igual manera que los hacemos siempre o a través de Rodrigo para que yo los pueda controlar. Sí, son ejercicios del mismo tipo que vimos en la filmina anterior. Gracias por la atención prestada, espero que les haya quedado claro y nos estamos viendo prontito para más clases de matemática. Adiós muchachos.